Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Y hoy tenemos muchas ganas de hablar de un tema que genera mucho debate social y económico. Por eso vamos a tratar de dar respuesta a muchas de esas grandes preguntas que se plantean. Hablo del alquiler vacacional. Quiero que vean este titular que leíamos hace unos días en el periódico Canarias 7. El alquiler vacacional se consolida en Canarias y registra las mayores ocupaciones de su historia. Hablando de unas ocupaciones en torno al 85% en Semana Santa, los pisos turísticos representan, según esta noticia, el 30% del total de las camas alojativas de las islas y se han convertido en la primera opción de viaje para muchos visitantes. Otros datos, hay cerca algo más de 40.000 viviendas ya registradas, viviendas vacacionales en Canarias, en un sector que mueve más de 2.000 millones de euros al año. Bueno, quien conoce muy bien todos estos datos y nos va a poder explicar algunas de esas dudas de ese debate social que genera el alquiler vacacional es nuestra invitada de hoy, que es la presidenta de ASCAP, que es la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Doris Borrego. Doris, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad es que vemos que cada vez el sector va creciendo más en Canarias. Ese titular habla de buenos datos, de buenas perspectivas pasadas y futuras. ¿Les va bien al alquiler vacacional en las islas? Les va muy bien al alquiler vacacional en las islas, pero por el simple hecho de que hemos pasado, esto ya venía de atrás, había una demanda creciente de vivienda vacacional de personas que no querían principalmente quedarse en los núcleos turísticos y preferían alojarse allí donde pueden practicar, por ejemplo, el deporte que quieren, o donde pueden hacer senderismo, o donde hay cultura, donde les interesa la gastronomía, historia, etcétera, etcétera. ¿Esto qué pasa? Llegó la pandemia y la pandemia nos cambió a todos, y también a nuestros viajeros y a nuestra forma de viajar. Acabó la pandemia y de pronto veíamos que se demandaban muchísimas casas grandes, con piscina, con espacios exteriores, donde no tenían que interferir con nadie más, donde se juntaban familias que a lo mejor vivían los padres en un sitio y los hijos en otro, y se juntaban grupos de amigos que vivían separados también y querían reencontrarse. Yo siempre digo que la vivienda vacacional después de la pandemia fue el alojamiento del reencuentro, ¿no? Y además no venían por corta temporada, sino venían por bastante larga temporada. Es decir, venían 2, 3, 4 semanas. Fortaleció ese cambio de tendencia, digamos, de cómo entender el destino turístico, ¿no? Para muchos, sí, para muchos viajeros. Por supuesto, hubo un antes y un después. Durante la pandemia, también tuvimos, muchas viviendas vacacionales no cerraron. ¿Por qué? Porque la gente quería quedarse aquí. Los extranjeros decían, yo para estar en un apartamento en una gran ciudad donde no tengo ni terraza con calefacción, pasó el confinamiento aquí en una vivienda y sí buscaban casas grandes, casas con jardín, con grandes terrazas, etcétera, etcétera. Y muchos se quedaron 1, 2, 3 meses. Es más, cuando cerraron todos los aeropuertos, pongo un ejemplo, los alemanes huían de Alemania a través de los países del este. Algo antes nunca visto, ¿no? Venían a través de Polonia, venían a través de Lituania, para pasar aquí el confinamiento. Podían teletrabajar y podían teleestudiar los niños. Entonces ha sido un poquito un descubrimiento por parte de ellos también, esta nueva forma de viajar, estos nuevos lugares donde anteriormente no tenían acceso, porque no había grandes hoteles, no eran núcleos turísticos, y han descubierto esos sitios. Tanto que este último invierno ha sido, la verdad, récord para nosotros, pero no solamente en cantidad de viajeros, sino en las estancias. Hemos tenido aquí muchísima gente que ha venido, noreuropeos sobre todo, que venían 2, 3 y 4 meses a pasar el invierno aquí. ¿Qué pasa? Más largas y por tanto, claro, un gasto mayor, entiendo, también el destino. Y cuando vienen por tanto tiempo, lo que quieren es sentirse como uno de aquí, ir a la panadería, ir a la tienda, sentirse uno más. No es lo mismo, vengo una semana, cojo, veo lo que quiero ver y me voy otra vez. Eso es algo que ustedes defienden mucho en comparación, digamos, con el modelo
o la oferta turística tradicional, muy orientada también en Canarias al todo incluido de los grandes hoteles, ¿ustedes consideran que el turista que va a un alquiler vacacional es un turista de mayor calidad para el destino que el que viene con una pulsera a un hotel y prácticamente no sale de las instalaciones? A ver, la calidad del viajero se distingue sencillamente por la economía que genera en las islas. No es lo mismo un cliente que viene a un hotel de 4 o 5 estrellas, se queda en el hotel, consume en el hotel, compra en el hotel, porque hoy en día ya tienen todo a su disposición. Pero también hay muchas cadenas de fuera, es decir, se factura fuera y qué es lo que nos quedan, porque los clientes poco pisan la calle. Nosotros lo que facturamos o la economía que generamos en Canarias es de más de 2.000 millones de euros, pero esto se explica muy fácil. El cliente solo paga en origen el vuelo, es decir, le paga aquí al propietario que lo declara aquí. Alquila coche o se mueve aquí, tiene que comer, compra, gasta en cultura, en ocio, en compras en general, es decir, todo el dinero con el que viene el turista se cobra aquí y se factura aquí. De ahí que nosotros generemos, es que parece una locura, pero ya son más de 2.000 millones de euros el impacto económico de la vivienda vacacional en Canarias, del cual una tercera parte va al propietario en concepto de alquiler y el resto se va a las empresas, a las pequeñas empresas locales que se encuentran en los alrededores de la vivienda. Tal es así ese auge del alquiler vacacional que también nos hemos encontrado con algunos titulares que me gustaría compartir con usted, Doris. Por ejemplo, este que leíamos hace 2 o 3 meses en Canarias Ahora y que nos llamaba mucho la atención por los datos que aportaba a finales del año pasado. El alquiler vacacional se concentra en los municipios canarios donde es más caro vivir. Y aquí vienen los 10 municipios que tienen un porcentaje más importante de viviendas de alquiler vacacional. En algunos casos, ahí estamos viendo los datos, nos encontramos con que en La Oliva ya el 25% de las viviendas, casi el 26% de todas las viviendas del municipio de La Oliva se destinan al alquiler vacacional, pero hay municipios importantes como Yaiza con casi el 13%, Mogán el 12%, Antigua también casi el 12% y aparece también Hermigua, Adeje, que sorprende también con ese 11,38%, Valle Gran Rey o El Pinar en la Isla del Hierro. Doris, a mí me gustaría preguntarle por estos datos, sobre todo por el hecho, quizás de La Oliva, que es el más llamativo, de que una cuarta parte de todas las viviendas de un municipio puedan llegar a ser de alquiler vacacional. ¿Esto no tiene un impacto negativo de cara al acceso a la vivienda para el residente? A ver, vamos a analizar estos datos. Analicémoslo. ¿Vale? Vamos a ver el crecimiento económico que ha habido en La Oliva. Vamos a irnos 20 años atrás lo que era La Oliva o 10 años atrás y qué es lo que hay ahora. Se ha construido vivienda nueva, se ha construido vivienda social. Es que no se ha construido vivienda, pero sí hay muchísimo más economía, es decir, hay más complejos, se ha construido, se han atraído muchas empresas, etcétera, etcétera. Pongo la misma comparación con Adeje. ¿Cuánto no ha crecido Adeje? ¿Cuántos nuevos complejos hoteleros se han construido y han abierto en la zona sur? En cambio, no se ha construido vivienda nueva y no se ha construido vivienda de protección oficial, con lo cual, evidentemente, el porcentaje está ahí. Y la demanda está ahí, pero tenemos un problema estructural en Canarias. Es decir, desde hace más de 20 años no hay un plan de vivienda, al no ser este del último gobierno, que no le ha dado tiempo ni siquiera de tener su efecto, pero sí vamos siempre por detrás, no hay planificación. Es decir, yo puedo decir, vamos a construir 8 nuevos hoteles, pero yo lo que tengo que planificar es vivienda para toda la gente que va a venir de fuera a trabajar, porque en el sur no se encuentra personal, que es otro de los problemas. Tampoco hay carreteras, centros de salud, colegios, es decir, no hay planificación. Ante ese brutal crecimiento, y en Fuerteventura todo lo hemos vivido, evidentemente eso hace subir el porcentaje de la vivienda vacacional. Luego hay otro fenómeno de estos últimos años que todos hemos podido comprobar, que tradicionalmente la vivienda vacacional estaba en manos de
únicamente en manos de familias canarias. Al ver el auge que hay y la demanda creciente, ¿qué es lo que pasa? Que se han metido muchos fondos de inversión y, por qué no decirlo, también empresas hoteleras que compran edificios completos para dedicarlos a la vivienda vacacional. O sea, ustedes reconocen que hay empresas hoteleras que se han diversificado, por decirlo de alguna manera, sí, pero, hacia el negocio del alquiler vacacional. Sí, pero no quiero que se le dé un énfasis negativo tampoco, porque nosotros hemos sido los primeros en pedir libertad y nosotros no decimos que no se puedan convertir edificios completos de viviendas en vivienda vacacional, sino lo que decimos es que tiene que haber una planificación. Claro, pero es allá donde vamos. Y hay que haber una diferenciación. No es lo mismo un pequeño propietario que tiene una o dos propiedades destinadas al alquiler vacacional que un gran tenedor de propiedades, un banco, un hotel, una empresa hotelera que puede comprar usted lo ha dicho, lo acaba de decir, comprar un edificio y destinarlo, porque esto también ha pasado, al alquiler vacacional. ¿No habría que diferenciar ambas cosas y tratarlas desde el marco jurídico legal de manera distinta? Bueno, nosotros lo hemos solicitado y lo llevamos solicitando desde que hemos visto que este fenómeno especialmente brutal y cruel nos parece lo que pasó hace 2 años en Las Palmas de Gran Canaria. Se hace una ordenanza antivivienda vacacional de familias canarias. Es decir, ¿qué es lo que dijo el señor Doreste? El señor Doreste sacó una ordenanza diciendo, además con titular, no me interesan, a nosotros no nos interesan las familias canarias que se dedican al alquiler vacacional, y dio permiso de suelo residencial que se construyeran diferentes edificios completos en suelo residencial para convertirla en viviendas vacacionales. Él dijo, yo quiero mis viviendas vacacionales en suelo residencial en manos de empresarios. Y todas las familias canarias fuera. Yo creo, nosotros siempre hemos abogado, siempre hemos luchado porque la familia canaria tenga el derecho de participar directamente en el turismo. Y esta es la única vía que tenemos, porque no lo hacemos desde antes de ayer. ¿Ustedes tienen datos de qué porcentaje podría suponer aproximadamente de esas 40.000 viviendas que hay más o menos en Canarias de alquiler vacacional? ¿Cuáles están en manos, digamos, de pequeños propietarios, de familias canarias, como usted las llama, y cuántas están en manos de grandes propietarios? Bueno, hemos impulsado una cátedra de turismo sostenible y desarrollo socioeconómico de ASCAF para averiguar ese dato, porque es muy difícil acceder a ese dato. Pues esto es una cosa que hay que investigar científicamente y ver cuál es el porcentaje. ¿Realmente nosotros somos el problema? La familia canaria que tiene un apartamentito, o tiene una casita, o tiene una finquita, o son esos edificios completos que de pronto salen de la noche a la mañana. Es decir, nosotros no decimos que no, pero que tiene que haber una diferenciación. Y no decimos que no. Ellos sí, vale, bien, a lo suyo, pero que no nos dejen fuera. Y ese es el grave problema que nosotros vemos, que salga otro señor Doreste a decir, no, el pequeño propietario fuera, solo queremos edificios completos, y de pronto nos veamos que se nos expulsa del mercado cuando es la única modalidad alojativa que le da la posibilidad al canario de beneficiarse directamente del turista. Y eso no hay derecho. Ya que nombra pues esas políticas que a veces se toman, en este caso hablaba de esa ordenanza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para limitar, digamos, el desarrollo del alquiler vacacional, esto es un debate que está en la calle. Sí. Yo voy a volver un poco a lo que hablábamos antes y a esos datos que veíamos de algunos municipios en Canarias, el caso de La Oliva, el más llamativo, donde ya el 25% de las viviendas son de alquiler vacacional. Claro, al final, si esto se si sigue creciendo, porque es una de las cosas que me gustaría saber cuál es el límite del alquiler vacacional según ustedes en Canarias. Si sigue creciendo al final, eso no va a encarecer los precios, aunque es verdad que yo he buscado datos y no hay informes, estudios, datos empíricos que demuestren que el alquiler vacacional aumenta los precios, aunque a nadie se le escapa que por sentido común puede ser uno de los factores que influya en la subida de precios. Pero claro, ¿usted no cree que hay que poner algún límite al desarrollo del alquiler vacacional, teniendo en cuenta que al final, si no, puede ser muy atractivo para muchas personas por toda esa economía que genera, por ese auge de la demanda
y puede ocurrir lo que está ocurriendo en algunas zonas donde ya para el residente es muy difícil, sobre todo en las zonas de mayor auge turístico, que pueden tener un mayor desarrollo turístico, muy difícil acceder a esas viviendas y son desplazados de esos núcleos. Vemos, por ejemplo, en el sur cómo va creciendo la población o bolsas de población en zonas como San Isidro, donde realmente están esos trabajadores de los que usted hablaba residiendo, porque para ellos es inaccesible estar más cerca, digamos, de su puesto de trabajo. ¿Habría que limitar de alguna manera esto? A ver, yo mentiría, o Ascaf mentiría, si dijéramos que no tenemos absolutamente ninguna influencia en la escasez o el precio de la vivienda. ¿Mentiríamos? ¿Lo tenemos? Sí. ¿Hay estudios de cuánto? Sí, también. Y es residual. Tenemos un estudio del Instituto TIDES, que además lo tienen todos los ayuntamientos de Canarias, que se lo hemos hecho llegar, donde se refleja que tenemos una incidencia, pero absolutamente residual, porque la vivienda vacacional hoy por hoy en Canarias no representa más del 3 y poco por ciento. Entonces, el principal problema no podemos ser nosotros. Podrá ser la falta de planificación en las zonas turísticas y, sobre todo, también puede ser la falta o digamos la falta de control sobre la vivienda vacía. Yo le iba a preguntar, ¿puede ser también porque hay quizás demasiada vivienda vacacional ilegal? A ver, la vivienda vacacional ilegal, nosotros siempre hemos sido muy claros. Todo aquel que no quiera legalizarse, que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos, porque los principales afectados de esa irregularidad somos nosotros, los que sí cumplimos la ley. Así que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos. Y al igual que las tiendas de campaña en la azotea, que no son vivienda vacacional, o las yutas en el monte. Vamos a aprovechar, ya que lo ha nombrado Doris, porque esa noticia también la leíamos hace unos días en el periódico La Provincia y se corría mucho en las redes sociales. Tiendas de campaña en una azotea como alojamiento vacacional en Canarias, el último anuncio que cabrea a las redes sociales, porque desde una plataforma de alquiler vacacional o que promociona el alquiler vacacional se alquilaban este tipo de tiendas de campaña. Esto usted le preguntaba antes de empezar la entrevista y me decía, es que eso no es alquiler vacacional. No, o sea, ¿cuál es la posición de ustedes ante este tipo de hechos? A ver, se nos cae la cara de vergüenza, pero creo que como a cualquier empresario, cualquier persona con un poquito de sentido común. Es decir, esto no es vivienda vacacional. Esto, yo siempre pongo el símil. ¿El mantero es pequeño comercio? No. Pues esto tampoco es vivienda vacacional. Esto es todo menos vivienda vacacional. La vivienda vacacional está perfectamente definida en el decreto 113/2015 y evidentemente esto no lo es. Que se puedan anunciar en páginas de alquiler vacacional es otra vergüenza. Nosotros llevamos 10 años luchando porque, por favor, desde las plataformas se controle también. Es decir, que tengan la obligación de tener el número de registro turístico para poderse anunciar en las webs y que haya un poquito de, por favor, y un poquito de control por parte de las plataformas. Porque yo creo que ni a la vivienda vacacional, ni al destino, ni a nadie le puede interesar un titular como ese en los periódicos. Pero vamos, que no es vivienda vacacional, pero para nada. Voy a volver a insistirle un poco en la pregunta de antes, porque sí, es verdad que usted ha dado argumentos interesantes, pero me gustaría concretarlo. Ante ese auge que es evidente, cada vez hay más viviendas vacacionales, ¿ustedes estarían dispuestos a que hubiera algún tipo de límite al desarrollo de las viviendas vacacionales en Canarias? Hombre, por supuesto. Es decir, para algo estamos impulsando esta cátedra, para saber dónde tenemos problemas. Además, acabamos de cuantificar las viviendas. Ahora hay que ordenarlas y saber, ¿son edificios completos? ¿Son familias canarias? ¿Cómo? ¿Desde dónde se están anunciando? También es importante. La Oliva, hay muchos extranjeros también. Es decir, hay que analizar estos datos. Y una vez analizados, nosotros siempre hemos dicho, allí donde la vivienda vacacional causa realmente un problema, pues evidentemente hay que sentarse y hay que poner unos topes.
Pero lo que no puede ser es que si yo tengo una casa y llevo 30 años alquilándola como vivienda vacacional, que no me vengan a quitar el registro turístico ahora porque hay un señor que tiene un edificio completo con 50 viviendas vacacionales que vino antes de ayer y a mí me expulsan. Esto sí es verdad que no debería ocurrir nunca, jamás. Es decir, el político de aquí tiene que mirar por su gente, porque si no mira por su gente, por su economía y por ayudarles a salir adelante, porque también hay que decir que muchas veces se toma a mal que una familia alquile su vivienda vacacional porque gana dinero. Ganar dinero no es nada malo, lo ganan los hoteleros, lo ganan los taxistas, lo ganan la construcción, lo gana todo el mundo. ¿Por qué nosotros no podemos participar en eso, no? Es decir, máxime cuando si el canario se enriquece, gasta aquí y paga los impuestos aquí. Lo cierto es que, fíjese, hemos hablado del canario, la familia canaria que tiene viviendas, segundas, terceras viviendas, y al final las pone en alquiler vacacional, de los grandes empresas, grandes hoteleros, grandes propietarios que también se han metido en el negocio. Pero antes hablaba usted de los extranjeros, y la verdad es que si vamos a los datos, en Canarias y en Baleares, que al final tienen muchas cosas en común en este sentido, el 30% de todas las viviendas que se compraron el año pasado las compraron extranjeros. ¿Les preocupa el hecho de que hay extranjeros que estén viendo también una oportunidad en ese sentido, que no son grandes propietarios porque no son empresas hoteleras, claro, son particulares, pero ven un filón ahí? ¿No puede ser esto también un problema de cara a ese aumento o ese descontrol en el aumento de las viviendas vacacionales? Siempre y cuando se den de alta aquí, siempre y cuando se registren aquí como viviendas vacacionales, siempre y cuando se facturen aquí, paguen sus impuestos aquí, porque un extranjero en una comunidad europea, en un espacio Schengen, no le vamos a permitir el comprar una vivienda. Ya Europa, cuando Canarias habló de limitar la compraventa, dijo claramente que somos comunidad europea para todo y también para que cualquier europeo del espacio Schengen pueda comprar una vivienda en cualquier país que quiera. Yo hoy por hoy me puedo ir a Frankfurt y comprarme un piso también. Esa es la libertad que tenemos, con lo cual, ¿cómo acotamos eso? Yo no, en ese tema no voy a entrar. A mí lo que más me interesa, pero como empresaria, como parte de también ser una empresaria que se dedica al alquiler vacacional, yo necesito personal y yo no encuentro personal porque el personal no puede pagar los alquileres, pero yo no veo que se esté moviendo en los grandes núcleos turísticos y se esté promoviendo vivienda social o vivienda de protección oficial o vivienda que pueda pagar cualquier trabajador que venga de fuera, porque aquí no se consigue personal cualificado con idioma o cerca de los núcleos turísticos. Y eso sí es verdad que es preocupante. ¿Podemos limitar la vivienda vacacional? Si representamos un 4%, poco vamos a solucionar. Poco vamos a solucionar. Pero me preocupa de que yo no veo grandes edificaciones ni veo grandes proyectos para solventar la situación que tenemos ahora. ¿Usted cree que más que limitar lo que hay que hacer es planificar y construir más vivienda? Lo que pasa es que, claro, hay gente que le puede decir es que tenemos un territorio limitado y no podemos seguir construyendo. Sí, pero no podemos seguir construyendo vivienda y sí podemos seguir construyendo complejos turísticos. Sí, hay que ser consciente. Si hay ahora, en los próximos pocos años, 8 complejos hoteleros que se van a abrir. Esos 8 complejos hoteleros, mínimo 8, necesitan personal. Si tenemos escasez y sabemos que se van a abrir, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a eliminar la vivienda vacacional? No vamos a hacer nada. Eso es una gota sobre una piedra caliente. Doris, antes nombraba el tema de los impuestos, y esto es importante porque también ha sido una piedra angular del debate, ¿no? Yo recuerdo a los hoteleros muy enfadados porque decían, es que claro, nosotros tenemos que pagar una serie de impuestos, de tributos que ellos no tienen que pagar. ¿Qué impuestos pagan ustedes ahora? A ver, nosotros pagamos IJIC. Y nosotros, o bien los propietarios se dan de alta como autónomos y pagan sus impuestos, o bien declaran los alquileres en su declaración de la renta. Y nosotros, es decir, y para que la gente entienda, nosotros no nos podemos acoger al 60% de impuestos
que sí se pueden acoger los que alquilan para larga temporada. Es decir, nosotros pagamos un 60% más que cualquiera que alquila su casa de larga temporada. Ante un arrendamiento normal. Pagamos IJIC, es decir, cada cual tiene que... Es más, ante ese auge del que hablamos, ¿no debería haber un impuesto específico, un tributo específico de cara al alquiler vacacional para que haya una mayor contribución a las arcas públicas? Te pregunto. ¿Y no hay ya una mayor contribución a las arcas públicas? Porque bueno, yo tengo que... A través del IJIC porque están moviendo economía y evidentemente están pagando mucho IJIC. No, yo me refiero a otra cosa. ¿A qué? Yo me refiero... Se factura aquí. La vivienda vacacional de las familias canarias que nosotros representamos y de los pequeños intermediadores y gestores locales que nosotros representamos, se factura íntegramente aquí. Ahora yo te pregunto, ¿por qué nosotros vamos a tener que pagar más que cualquier otro empresario por ser vivienda vacacional? Por eso ya pagamos un 60% más que cualquiera que tiene una vivienda y la alquila de larga temporada. Ya pagamos un 60% más, pero lo de la vivienda vacacional se factura íntegramente aquí. ¿Y por qué no pagan más impuestos lo que ni siquiera facturan aquí? Es decir, estas son cosas, perdón, pero que me enfadan mucho cuando se habla de que, claro, si nosotros ganamos mucho dinero, pues mire, podemos hacer aquí la cuenta de la abuela y vamos a ver, como se dice, por un apartamentito se ganan 2.500 euros. 2.500 euros, vamos a hacer la cuenta a ver lo que le sobra. Después de pagar todos los impuestos y todos los gastos que tiene un propietario de vivienda vacacional. Y el resultado va a ser sorprendente, porque no va a ganar mucho más. Bueno, si no fuera un buen negocio, no estaría creciendo el alquiler. La diferencia, hoy por hoy, y como están los alquileres, por la cual una familia puede optar por el alquiler vacacional antes que por alquilarlo a larga temporada, no es otro de que está en posesión de la vivienda. Y que entra un viajero y sale un viajero y él tiene la llave de su casa y puede entrar. Y se puede hacer de ella en cualquier momento. Y además alquila vacacionalmente 5 años y cuando salga el último viajero entra en su casa y va a estar en perfectas condiciones o mejor de cuando la puso en alquiler vacacional. Una última cuestión, Doris, porque estamos ya terminando la entrevista, sí. Pero antes nombraba usted ese decreto de 2015 que generó tanto debate. Al final fueron derogadas una parte importante de ese decreto, quizás la parte más polémica, pero me gustaría saber cuál es la situación del marco jurídico actual, si se está trabajando en un nuevo decreto, si ustedes están contentos ahora mismo con ese marco normativo y consideran que no habría que tocar nada. ¿Cómo está la cosa? No, nosotros estamos contentos, felices, tenemos una normativa que luchamos por ella. Desde la FECAN yo he escuchado que ellos tienen intención de sacar un nuevo decreto adelante. Sí, exactamente. Y nosotros descubrimos que estaban trabajando en ello. Es más, lo teníamos en nuestras manos, lo guardamos en un cajón, dijimos vamos a dar un margen prudencial, que vengan a llamarnos, a sentarnos a una mesa y nos informen. Al ver que después de 5 meses no nos llamaban, lo hicimos público, muy enfadados, porque yo creo que si hay un interlocutor para hablar con la FECAM de vivienda vacacional, es ASCAF, que es la única asociación que representa el sector en Canarias. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que el decreto fue un copia-pega del que se tumbó en el Supremo, el que prácticamente acababa con la vivienda vacacional. O sea, que estaba abocado al fracaso en cualquier caso. Estaba abocado, exactamente. Usted dice que son la única asociación que representa el alquiler vacacional. Me va a permitir un poco la broma, claro. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado hoy de esos grandes propietarios y esos grandes hoteles, a lo mejor Asotel también ya empieza a representar también algo al alquiler vacacional. Ojalá. Mire, hay una... y esto voy a aprovechar ahora. Nosotros siempre... se nos ve como los anti-hoteleros, no, pero si es que durante todos estos 10 años lo que se ha demostrado es que cada uno tiene su lugar y hay negocio para todos. Y hay clientes para todo. Ningún cliente de un 4 estrellas, todo incluido, se va a meter en una vivienda vacacional, y nadie que quiere una vivienda vacacional se va a meter en un hotel. Es decir, somos complementarios y no nos hacemos daño. Si a los hoteles le va bien, a nosotros nos va a ir bien, porque significa que
hay demanda para el destino. Y lo que deberíamos a esta altura, y vuelvo a tender la mano como lo hago siempre, deberíamos colaborar por el bien del destino, que es lo que interesa a todo el mundo. Doris Borrego, con esa mano tendida nos tenemos que despedir. De verdad, muchísimas gracias, porque sé que está usted muy liada y nos ha hecho un hueco en este programa para poder atendernos. Y a nosotros nos interesaba mucho porque esto es un debate muy intenso y escuchar, en este caso, a la parte que representa, como usted bien ha dicho, al alquiler vacacional es fundamental para poder tener todos los argumentos y poder generarnos una opinión propia sobre toda esta situación del acceso a la vivienda, cómo afecta al alquiler vacacional y cómo puede encajar en nuestro modelo económico. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Muy buenas. Doris Borrego ha estado hoy con nosotros para hablar del alquiler vacacional. Nosotros nos despedimos. Esto es un asunto muy recurrente. Seguiremos tratándolo con diferentes actores económicos y sociales en nuestros espacios, pero por supuesto para nosotros era fundamental escuchar hoy los argumentos de la asociación de ASCAU, que al final representa, es el único órgano oficial que representa al alquiler vacacional en Canarias. Nosotros nos despedimos, le dejamos ya con toda la programación deportiva. Como saben, a las 9, un análisis de la actualidad en El Repaso. No se lo pierdan.